En nuestro país hay muchas historias sobre crímenes, muchas historias que obviamente duelen muchísimo. Creo que no haya ser humano en el mundo que pueda conmoverse con asesinatos muy crueles. Fernanda Benítez va a ser uno de esos casos que vamos a llevar en la memoria y se perpetúa de la peor forma, porque ella quería ser mamá y no la dejaron. La mataron, a ella su bebé estaba viva cuando la mataron. Este caso es muy reciente, el dolor está vivo y con mucho respeto vamos hoy a desarrollar la primera parte porque esto va a tener 2 capítulos en Escena del Crimen. Bienvenidos, Mentes Siniestras, Escena del Crimen y un nuevo capítulo. Este programa se va a considerar dentro de lo que nosotros llamamos como capítulos especiales. Por eso es que quiero convocar a alguien que desde ese primer minuto estuvo al tanto de todo lo que ocurrió. Fernando Torres es nuestro periodista del área policial, especialista en el caso. Fernando, buenas noches. Bienvenido a Escena del Crimen y gracias por tu presencia. Buenas noches, mi estimado Oscar. Buenas noches a todos los televidentes. El caso Fernanda probablemente sea uno de los peores que hemos vivido. No sé cuántos años llevas como profesional, Fernando, muchísimo. Y estimo de que es uno que choca y bastante por todos los detalles del caso. Exactamente, un caso particular que a mí me tocó cubrir, particularmente al ser prácticamente una niña y como soy padre también de una niña, obviamente que para mí fue una experiencia particular. O sea, ya he realizado cobertura de varios crímenes, pero en particular, a mí particularmente me caló hondo. Llegué a derramar lágrimas contagiándome también de la situación de la escena que se tenía, todo el marco que rodeaba, la manera en que se daba el crimen y bueno, en un momento dado efectivamente me quebré. Quiero aprovechar esa empatía, ¿verdad? Ese humanismo que tenés dentro tuyo, Fernando, para preguntarte y muchos detalles que me vas a ir contando a lo largo de este primer programa de Escena del Crimen, Mentes Siniestras, y lo que fue aquel momento. Ahora vamos a ese primer día. Ella estaba aún desaparecida y su mamá, en la desesperación, hace la denuncia. Primer capítulo. Un día más en el calendario escolar de Coronel Oviedo. Otro amanecer frío para los estudiantes del Colegio Nacional Dr. Pedro Pepey. Entre ellos, Fernanda Benítez, estudiante del tercer año de contabilidad del turno mañana, debía asistir a clases. Sin embargo, ese día su pupitre quedó vacío. Desde entonces su nombre se repetía entre los susurros de incertidumbre y angustia. Estaba desaparecida. Nombre: María Fernanda Benítez Martínez. Edad: 17 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: estudiante. Domicilio: Coronel Oviedo. A casi 140 kilómetros de Asunción, se repetían una y otra vez las características de la muchacha en las radios locales. Fernanda, de estatura mediana, tez morena, cabello corto y negro, ojos oscuros, vestía una remera blanca, un buzo del mismo color. Cargaba su mochila cuando salió de su casa alrededor de las 10 de la mañana, con el pretexto de ir a hacer trabajos escolares en casa de una compañera. Nunca llegó al colegio. La dirección de la institución lo confirmó con claridad. Ese lunes, ella no se presentó. Horas después, cuando sus padres acudieron como costumbre a retirarla del colegio, se encontraron con su ausencia desconcertante. Desde ese instante, comenzó una búsqueda marcada por la desesperación y el silencio. Su celular, apagado desde el día de su desaparición, no volvió a emitir señal. María Fernanda desapareció el martes 27. Sus padres realizaron la denuncia el miércoles 28, ingresó a las 18:09. Esa misma noche, a las 20 horas, nosotros ya emitimos una orden de búsqueda y eso está todo documentado con el cargo de la Dirección de Policía del Departamento de Caguazú. La familia, que mantuvo firme la esperanza de hallarla con vida, insistía en que no había motivos aparentes para que la joven abandonara su hogar por voluntad propia. No tenía problemas con su papá, mucho menos con su mamá. En medio de la incertidumbre, surgió el dato de que Fernanda tenía un novio en el colegio. Los familiares se comunicaron con él
pero el joven aseguró no tener ninguna información sobre su paradero. Un detalle más que inquietaba a sus allegados fue que Fernanda salió sin muchas pertenencias ni abrigos. La temperatura bajaba y su preocupación rondaba en la posibilidad de que estuviera pasando frío en algún sitio. Y la angustia se multiplicaba entre sus compañeros, docentes y vecinos del barrio. Las autoridades activaron los protocolos de búsqueda, pero no había señales certeras. Al principio pensábamos que era como cualquier cuento de edad de cualquier jovencita de tener su amorío, su escape. Esa era la primicia que teníamos. Pero después, cuando más pasaban los días, se ponía más turbio las cosas. A medida que íbamos consiguiendo las informaciones por parte de los investigadores y de los testigos, a medida que ellos nos brindaban los datos, nosotros ya emitíamos las autorizaciones correspondientes. Cada minuto contaba. Compartir la imagen, hablar de su nombre, repetir la historia, parecía ser el hilo que llevaría a Fernanda de vuelta a casa. Coronel Oviedo mantenía los ojos abiertos. En las redes sociales, una fotografía con su sonrisa esperaba respuestas que no llegaban. Pero acá también había otro protagonista en esta historia, Fernando. Ella está desaparecida y lo primero que uno se imagina, lo que siempre dicen las autoridades, probablemente está con una pareja, con alguien muy cercano. Pero ¿qué ocurría del otro lado, del que era probablemente esa persona cercana, aunque en este momento creo que no se sabía mucho de él? Sí, de manera coincidente, cuando la policía justamente estaba ya empezando a realizar la búsqueda, la fiscalía, porque hay que señalar que no siempre, por más que las autoridades digan que la búsqueda inmediata, se demora un poco, y más aún cuando se produce la desaparición de un adolescente de su edad, naturalmente tiende a regresar y muchos dicen que tal vez está oculta en compañía de alguien. Pero lo que llamó la atención también que de manera simultánea el chico dejó de ir al colegio y después ya los padres también reportan su desaparición. Esto era lo extraño. En un primer instante al menos se creía que eran pareja, que había una relación entre los dos, pero eso después se iba a ir desdibujando. También la familia de él, del principal sospechoso, posteriormente hizo una denuncia. Desaparecí. Sábado 30 de mayo, 16:30 horas. En medio de la angustia colectiva por la desaparición de Fernanda Benítez, una nueva preocupación parecía sacudir a otra familia ovetense. Los padres de un adolescente se acercaban a la fiscalía para denunciar la desaparición de su hijo. El adolescente, a quien habían señalado como pareja de María Fernanda, estaba desaparecido. La fiscal Gladys Torales, de Ovelar, recibió la denuncia, registrándola como un nuevo caso paralelo al que ya estaba abierto por la desaparición de la joven estudiante del Colegio Nacional, Dr. Pedro Pepeña. Cuando se constituye en la residencia para el primer allanamiento para la extracción del DVR, estaban todos los miembros de la familia, se mostraban nerviosos, incluyendo al menor. No, el menor no estaba. La primera vez que allanamos la casa, él ya estaba desaparecido. Él estaba desaparecido. ¿Y se denunció también eso? Sí, así es. Los padres estaban ciertamente preocupados porque no sabían nada de su hijo. Él había salido en moto sin teléfono como para poder comunicarse. Ellos sí fueron muy colaborativos con el equipo que hizo el allanamiento. Nos mostraron, nos indicaron cada una de las dependencias de la casa. Nos invitaron a pasar, nos mostraron, inclusive accedieron al retiro del DVR de la vivienda. Nos mostraron todas las dependencias de la casa, que es bastante grande, y después anunciaron que iban a hacer una denuncia por desaparición de personas si es que su hijo no regresaba esa noche. Y la escena se desarrolló con la seriedad propia de cualquier denuncia por extravío. Padres visiblemente nerviosos, declaraciones preliminares, firmas en actas, pero algo no cerraba del todo. La denuncia no duró mucho. Horas después, los mismos padres que aseguraban no saber nada del paradero de su hijo, lo presentaban ante la policía. Iba con ellos, cabizbajo, en silencio. La madre sostenía en sus manos el teléfono celular del muchacho.
un elemento que sin saberlo aún se convertiría en la pieza clave para construir una verdad perturbadora. Con el celular ya en manos de los investigadores, comenzó un análisis minucioso. Lo que inicialmente parecía una simple entrega de rutina, derivó rápidamente en un nuevo y grave giro en el caso. Dentro del aparato celular se hallaron mensajes comprometedores, conversaciones, indicios y fragmentos de información que, al ser constatados por los agentes del Ministerio Público y la policía, colocaron al joven en el centro mismo de la investigación por feminicidio. Lo que vino después fue un interrogatorio. Las preguntas se endurecieron. Ya no se trataba de esclarecer una desaparición, sino desentrañar un crimen. Y fue el propio adolescente quien rompió el silencio. Acompañado por efectivos policiales, condujo al equipo hasta un baldío. Fernando, probablemente esto no se iba a conocer en las dimensiones que se conocieron desde el primer instante, digo, cuando todo el vecindario, la ciudad, se encuentra con ese peor escenario. Me refiero al abogado que pidió la familia de este chico que les asista legalmente y él después dice, no, yo no pienso asistirle a esta familia y a este chico, no les pienso representar por todo lo que me están contando. Dimensionando justamente lo que la población también siente de manera colectiva. De hecho, el mismo padre de familia, me refiero al padre de la víctima, realizó una búsqueda intensa, tuvo que salir del interior del país, o sea, tuvo que salir de la zona de Caguazú, viajar hacia el este del país para tratar un poco de localizar a su hija, hasta que finalmente se confirma lo peor. Encontraron el cuerpo de Fernanda enterrada en una fosa de no más de 1,5 metros de profundidad. ¿Pero cómo? Vean. Entre malezas. Vamos a paseo a la policía, la justicia, en toda ley, porque verificar la plaga, ya pues la satelital, la paseo, la teléfono, hay mucho pata ahora aquí, toda ley, inútil. Si hay votados opacos, hay la policía, hay cuatro agencias de justicia pobres, La tarde del sábado marcó el desenlace más doloroso para la familia y la comunidad que durante 4 días sostuvo la esperanza. Fernanda Benítez, la adolescente de 17 años cuyo rostro se viralizó en publicaciones en redes sociales, fue hallada sin vida en un terreno baldío en la zona de Villa del Maestro. Cubierto de matorrales y basura, el sitio, sombrío y silencioso, se encontraba frente mismo a la vivienda de un funcionario del sistema penitenciario vetense. Allí terminó una búsqueda que había movilizado a toda una ciudad. El hallazgo estremeció a los agentes policiales que participaron del operativo, a bomberos y a la fiscal Gladys Torales, quien dirigió la investigación desde el primer día. El cadáver estaba parcialmente quemado y sufrió el desmembramiento de algunas partes. La escena dantesca parecía sacada de un cuento de terror. Ese es el acuerdo. Hay votar verificar la de peso de apoyo y cuando otro tío verificar la no ya pues la justicia no ya puede valer más ya pero ni eso ve la tío no ya pues lo ya pues más ya ni mano a la pesa a la policía. Ya pues la sea aquí cuerpo sea toda como investigación se toda la noche va a la plata no hay pollo ni va a pollo dije callan de repente la gente pensó que ya la llanteta y yo ayudar para ellos no hay pollo ahí va a ver porque ya de esos huevos ya más otra vez ya calcinado apenas vestimos y la secuestrado la lleve porque a las 10:30 o sea a las 11 ya enviamos el teléfono. Aunque todavía no había confirmación oficial, la noticia corrió rápidamente. Fernanda no iba a volver y probablemente ya estaba muerta desde el mismo día de su desaparición, según la data aproximada de la muerte. La fiscal Gladys Torales, quien ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial de la capital para los estudios forenses. El silencio que envolvía el terreno solo era
interrumpido por las voces secas de los intervinientes que daban indicaciones entre miradas incrédulas. Frente al terreno donde yacía el cuerpo de Fernanda estaba la casa del funcionario penitenciario. Su hijo, también menor de edad, había sido compañero de colegio de María Fernanda. Una lástima que está sucediendo esta cosa y ojalá que no se repita más nunca más. Yo prácticamente le siento a mi tío porque en todo momento, en estos días, él ya no tenía más esperanza de encontrarle a su hija con vida, sino que era encontrarle nomás ya. Y eso es lo que siento mucho porque... ¿Esa era una corazonada de tu tío o tenía algo? Estábamos juntando muchas pruebas, muchas cosas, y al final ustedes tenían solamente no, y nosotros teníamos pruebas. Era un secreto a voces, era una competencia debajo de la mesa de quién apretaba más la fiscalía. Ambos adolescentes mantenían una relación sentimental, una línea que ahora forma parte del núcleo de la investigación del Ministerio Público. El caso tomó así una dimensión más oscura y compleja. Empezamos a inmiscuirnos en la intimidad de sus compañeros, salían audios, todo se sabía. Oviedo es un pueblo chico, tampoco estamos en algo, se sabía todo. Y nosotros lo que decíamos no servía, no era relevante para la fiscalía. Y eso es lo que más me duele, porque ayer, con la celeridad que se hizo después de que se le encontró muerta a Fernanda, en un segundo empezaron a activar todo un protocolo que la patrullera, eso se hubiese evitado cuatro días antes. La cercanía del lugar del hallazgo con el entorno familiar del principal sospechoso abría una serie de preguntas incómodas que la fiscalía debería responder. ¿Por qué allí? ¿Desde cuándo estaba el cuerpo en ese sitio? ¿Quién sabía y quién no quiso hablar? Torres, acá algo llamó mucho la atención y se decía en un primer momento, utilizaron a un animal muerto para disfrazar el olor que podría llegar a expedir un cadáver, que era el de María Fernanda. Sí. La intención posiblemente era eliminar totalmente, quemar, pero esa noche en que se produjo la muerte, aparentemente se vino una lluvia que terminó apagando el fuego y estratégicamente habrían sacrificado un perro y ese perro habrían posicionado muy cerca del cuerpo de tal modo a disimular el mal olor que eventualmente podría generar el cadáver. El simulador. Simulador. Ahí están los familiares, vemos señores, los familiares expulsados, vemos los familiares expulsados. Ya, una vuelta, ya está, justamente ahí está, ahora ya veo. Ahí está la patrullera, ahí dentro se va, ahí está, señores, mira, ahí La eliminación del pueblo estamos viendo presente, señores. Mientras la comunidad de Coronel Oviedo aún procesaba la consternación por el hallazgo del cuerpo sin vida de Fernanda Benítez, de 17 años, nuevas y perturbadoras evidencias salieron a la luz. La llegaba podía coger la María Fernanda Ari. Pauco a ella agua. O yucay que propio un vayagua podía que María Fernanda Ari. Dios mío, ay triste. Para la fiscalía esto reforzaba la hipótesis de una elaborada maniobra para encubrir el crimen. El animal, un perro de grasa chow chow, habría sido sacrificado y con el propósito de generar un olor putefacto que disimulaba la presencia de un cuerpo humano en descomposición. Escuché esa versión, yo estuve el sábado por la noche en el lugar del hallazgo. Estuve presente cuando se sacó el cuerpo de María Fernanda del hoyo donde estaba cubierta por ramas y un poco de basura. En el lugar no había ningún perro. Ahora sí, el día domingo, el día de ayer por la mañana, el técnico se volvió a constituir en el lugar de modo a poder encontrar algunos fragmentos de huesos, teniendo en cuenta que el brazo izquierdo de la víctima se había encontrado desmembrado. Entonces, buscando esos restos óseos, es que se visualizó a unos metros del lugar, aproximadamente 5 metros del lugar, otro montículo
de basura y los investigadores procedieron a revisar ese montículo y fue allí que se encontró el perro. No estaba junto al cuerpo de Fernanda. Ese hallazgo profundiza la sospecha de que el feminicidio de la joven no fue un hecho aislado ni producto de un impulso, sino parte de una secuencia de acciones fríamente ejecutadas en las que habrían participado más personas. El principal sospechoso seguía siendo el novio de la víctima, también de 17 años, de quien se hablaba estaba embarazada. El hallazgo del perro quemado no solo confirmaba la presencia de un intento de distracción deliberado, sino que revela un nivel de crueldad y deshumanización alarmante. La intención de simular un foco de descomposición animal para encubrir el hedor del cuerpo humano sepultado demostraba una voluntad de ocultamiento sistemático. Fernando, ahora vamos a entrar en una parte que en escena del crimen es probablemente la parte más sensible y tiene que ver con las heridas. Le llamamos heridas que hablan, que nos enseña un poco el mecanismo muchas veces que utilizan para sacarle la vida a una persona. En el caso de María Fernanda fue probablemente a esta altura, post-autopsia, cuando habla el doctor Pablo Lemir, la parte más escabrosa de todo. Exactamente, de hecho, de acuerdo a la autopsia, ella habría fallecido a raíz de la inhalación de humo. O sea, se presume preliminarmente que la joven aún estaba viva cuando fue llevada hasta el hoyo, donde finalmente la enterraron y arrojaron encima de ella malezas para posteriormente prender fuego. Heridas que hablan. Heridas que hablan. Una muerte lenta y agónica fue la que tuvo María Fernanda. Su cuerpo, trasladado desde Coronel Oviedo hasta la morgue judicial de Asunción, fue sometido a una autopsia dirigida por el director de medicina forense, Pablo Lemir. Si bien todavía no se pudo determinar la causa exacta de la muerte, que quedó en estudio, se determinó que el adolescente presentaba 2 golpes a la altura de la cabeza y que probablemente todavía estaba viva cuando fue quemada. La joven recibió, por lo que pudimos objetivar, 2 lesiones contusas a nivel del cráneo que probablemente la incapacitaron porque iban acompañadas de hemorragia cerebral, específicamente del lado izquierdo de la cabeza. Y esta es la parte donde todavía nos falta hacer algunos análisis. Tenemos algunos elementos que nos hacen sospechar de que muere por una intoxicación por monóxido de carbono. Es decir, porque el fuego aspiró el fuego y eso pudo haberle causado el humo del fuego y eso pudo haber causado una intoxicación. La otra posibilidad es que muera por acción directa del fuego. Entonces, como todavía no tenemos ese resultado, que es el resultado que se le llama de carboxihemoglobina, tenemos hasta ahora solamente las características externas, que son el color rosado de la piel, que nos hace presuponer esa intoxicación por monóxido de carbono. Hasta que no tengamos eso, no vamos a tener totalmente clara la causa de muerte. Doctor, quiere decir que ella no fue asfixiada, no murió a consecuencia de un desangramiento y estaba viva al momento de esa calcinación. Cuando la llevan al patio y le queman, ella todavía tenía signos vitales. Eso es lo más probable. ¿Qué parte mismo nos podría indicar de la cabeza recibe las lesiones? Para que ya que me están filmando es esta parte. Es tanto el témporo parietal izquierdo como el parieto occipital izquierdo. Son 2 golpes. ¿Puede ser tipo un objeto contundente, rotura de cráneo? Es un objeto contundente sin rotura de cráneo. Es un traumatismo de cráneo encefálico cerrado. Hay que ver si no está asociado a algún otro elemento. El problema principal que tenemos acá es que no tenemos sangre ni orina para hacer estudios toxicológicos. Entonces esa es una debilidad que tenemos tanto por lo que es el cuerpo mismo como por el sistema de investigación, porque si bien en otros países podríamos hacer un análisis de carboxihemoglobina o de tóxicos a partir de músculos, pero en nuestros laboratorios no están capacitados para eso. La definición final va a depender de los análisis que hagamos ahora, tanto de anatomía patológica, es decir,
de los tejidos que hemos extraído del cuerpo para mirar en el microscopio y de la poca cantidad que pudimos sacar de coágulos del cerebro para poder ver si a partir de esos coágulos se puede analizar y determinar si hay o no presencia de carboxihemoglobina. Prácticamente más de la mitad del cuerpo está calcinado, ¿sí? La otra, sí, el fuego está enfocado específicamente en el lateral izquierdo de ella. Por eso el lateral derecho es el que está mejor conservado. Pero ese lateral derecho, ese hemiscuerpo derecho, tiene características de putrefacción. Entonces es muy difícil hablar de si hay o no signos de defensa o de lucha. ¿En cuánto el tiempo de fallecida, doctor? Y estaríamos hablando más o menos del 27, 28, el día de su desaparición o el día siguiente. El cuerpo presentaba una fractura en el brazo derecho que difícilmente se podrá determinar que haya ocurrido antes o después del deceso. En su vientre se gestaba un niño de 14 a 15 semanas. Vamos a hacer la primera pausa, Fernando, en este primer capítulo del caso de María Fernanda y pedirte una frase de lo que hasta acá al menos te generaba al momento de descubrir todo esto, la historia de Fernanda. Para mí mucha tristeza y una reflexión también para toda la familia, a estar más de cerca con los hijos. A la vuelta del corte, lo que sigue en torno a las palabras que se mencionaban sobre la investigación, la manifestación de los vecinos y algunos que otros detalles sobre los autores de este caso. Pausa y ya volvemos con Mentes Siniestras. Volvemos de la pausa, estoy con Fernando Torres, mi compañero especialista en el área de policiales encargado del caso María Fernanda y siguió desde un primer momento hasta el día de hoy lo que ocurre. En esta segunda parte, digamos ya del post-pausa, Fernando, vamos a comenzar a hablar un poco de la vida de María Fernanda, la que pudo ser un relato pormenorizado de las expectativas de su padre y los sentimientos hacia ella. Sin embargo, vos, que sos un total desconocido para ella, ¿qué impresiones te generaba una niña que quería ser madre y que no la estaban dejando? Una impresión realmente, o sea, cuando tocamos el lado familiar yo creo que nos prende algo por dentro. Cuando crecemos, más aún yo creciendo, teniendo ya los 40 años, experimento sentimiento diferente, o sea, cambia mi pensamiento de lo que era cuando era joven. La vi ahí en la comunidad, uno percibe con mayor, digamos, aproximación a la realidad. De repente, a través de la pantalla, cuando seguimos los casos, a través de la distancia no nos toca tanto. Pero cuando nos involucramos con la familia, cuando tomamos participación con la gente, uno va desarrollando sentimientos. Y mi experiencia me ha permitido que es una niña sumamente querida. Diría yo que es la hija de la comunidad, es también la alumna mimada de los docentes. Los niños sienten mucho cariño por ella, muchísima admiración, muchísimo amor pareciera ser por esta persona, de acuerdo a la experiencia que yo viví. Y esto es lo que se materializa en la voz de su propia familia. ¿Quién era Fernanda? María Fernanda. María Fernanda Benítez Martínez cursaba el tercer año de la Tecnicatura en Contabilidad en el Colegio Pedro Pepeña de Coronel Oviedo. María Fernanda Benítez cuña buenísima, preparada, pero inocente. Hemos estudiado y cosas y profesional que tú jamás se ayuda y na guija o se cuana o hoy cogese con descuartizadamente quemada ojo con de cielo veja ojo todos los compañeros orejas sabe con hoy que tú jamás se la oye cambiar como mundo o sea lo jamás toda la juventud veja con ojo mañana ya rendable. Dueña de una sonrisa radiante y una personalidad serena, era conocida entre sus compañeros como una joven callada, pero profundamente comprometida con todo lo que amaba. Nosotros como institución no encontramos ni siquiera la palabra adecuada para dirigirnos
a tanto dolor familiar. No sé si decirle mi pésame o fortaleza en el Señor a la familia cabe o calza en esta situación, atendiendo el contexto en que se dio todo, ¿verdad? El colegio ha declarado duelo institucional a partir del domingo. Mañana estaríamos cerrando, estamos programando una serie de actividades y muchos dirán a lo mejor, ¿y ya para qué? ¿O por qué? Porque esto ya pasó. Y bueno, nos sentimos con el compromiso como parte de la vida de ella, de llevar a cabo ciertas acciones, ciertas actividades, por lo menos para dejar en la memoria de más de 2.000 estudiantes que tenemos matriculados en el Colegio Nacional. Ella era una chica que se caracterizaba mucho por su silencio, una persona que cuando le decía algo en la clase se callaba o simplemente se reía, ¿verdad? Esa es la anécdota que nosotros tenemos de ella. Yo como su ex profesora ahí, eso es lo que siempre manejo, o sea que queda en mí esa expresión facial de silencio y de una risa increíble, ¿verdad? Que solo a ella le caracterizaba. Yo recuerdo en el primer año tenía con ellos clases las 2 últimas horas y salíamos a las 5:40, ella era noche. Y sus compañeras siempre me decían, salgamos ya hoy a las 5. Y yo le preguntaba a ella, ¿y vos qué tal? Salimos a las 5 y nunca respondía, ¿verdad? Solo se reía. Jugadora de básquet, catequista, entusiasta, soñadora y responsable, Fernanda había tomado una decisión valiente, asumir la maternidad. Hasta sus últimos días, luchó por cuidar del niño que crecía en su vientre. A ella todo Coronel Oviedo le conocía. Ella era una joven muy valiente, muy amigable por sobre todas las cosas. A ella no le costaba hacer amigos, ella era muy abierta. Y la verdad que al enterarnos de esta noticia nos superó bastante. Yo como delegada de curso y mis compañeros también éramos muy unidos hacia Fer, pero su caso, ella era un poco reservada. María Fernanda es una buena chica, muy callada, muy buena, pero muy emprendedora. Ella creo que estaba trabajando, haciendo algunos trabajitos para un poco suplir los gastos de su estudio. Son familias muy humildes, pero muy trabajadoras. Y ella también es catequista aquí en la parroquia. Mi hija fue su alumna de catequesis hace poco. Ella todos los domingos viene a trabajar acá como catequista. Y siempre fue una buenísima nena, una buena chica, alumna. Nunca se le notó a ella nada, porque era muy callada, pero muy estudiosa. Ella tenía un anhelo claro, convertirse en una gran empresaria y forjar su propio futuro. Ella quería ser empresaria, me decía. Sí, empresaria. Todos los currículos hoy votados para y sueños. El lunes 12 de junio del 2025, a las 16:10, sus restos partieron desde la morgue judicial de Asunción rumbo a su ciudad natal, en un recorrido de aproximadamente 140 kilómetros. En la entrada de Coronel Oviedo, en la zona del cruce, una multitud la aguardaba. Cuando la ambulancia arribó cerca de las 19 horas, el silencio se apoderó del lugar. Un silencio denso, respetuoso, cargado de dolor. Desde allí, el féretro fue trasladado hasta la vivienda familiar en Villa Conavi, donde Fernanda creció. Media hora más tarde, comenzó una emotiva caravana a pie. 7 cuadras de caminata en absoluto recogimiento, con vecinos, amigos, compañeros de colegio y familiares acompañando el paso de su cuerpo hacia la parroquia Cristo Redentor, donde fue velada. El martes por la mañana, exactamente a las 10:26, sus restos partieron desde la parroquia en una procesión que recorrió las principales calles de la ciudad. Coronel Oviedo se detuvo. Comercios bajaron sus persianas, estudiantes salieron a las veredas, todos en un mismo duelo. Finalmente, Fernanda fue sepultada en el cementerio municipal, lugar que ahora guarda su memoria.
Fernando, ahora vamos a ir a lo que era la movilización de toda una ciudad, de una comunidad que se sentía muy comprometida con la justicia. Es más, hasta tuvieron que negociar con el comisario porque ellos querían ver a los padres de este chico de 17 años también detenidos, y en parte eso no pasó. Hubo mucho revuelo en torno a quiénes eran los padres, por eso sentían que se le estaba protegiendo, ¿verdad? Una movilización que ya comenzó prácticamente hora después de producirse el hallazgo, porque ya el domingo, en este caso el sábado que se descubre todo, pero el domingo ya prácticamente atropellaron la vivienda. El día siguiente ya con todos los medios también haciéndose presentes en el lugar. Impresionante ahí la indignación, la impotencia de la gente y la rabia también. Prendieron la casa parcialmente, de hecho la intención era atropellar y destruir todo ese lugar donde se presume habría ocurrido el crimen. Y esas protestas siguen hasta el día de hoy. El recuento a continuación. Un pueblo en protesta. Desde el domingo 26 de mayo, la ciudadanía ovetense se volcó a las calles en múltiples expresiones de dolor, indignación y exigencia de justicia al confirmarse el feminicidio de María Fernanda. ¡Justicia para María Fernanda! Digan que aparezca a los asesinos. Yo soy el primo de la fallecida y queremos justicia. Queremos que se le agarre al señor y a la señora, esposado de acá. Queremos que se le agarre esposado para que nuestro corazón esté tranquilo. El señor se fue ayer. ¿Con qué cara se fue a hablarle al papá de la chica? Se fueron y se fueron de luto encima. Sabían todo ya. Se burlaron. Esto ya se sabía, hace días se sabía. Queremos justicia. Queremos que se le agarre a esas dos personas. Al papá y a la mamá queremos que se le agarre. Por favor. Está protegiendo la policía a los asesinos. Puedes ver cómo la patrullera, 5 patrulleras, están resguardando la casa de unos asesinos. Ellos están escondiendo evidencia, mientras que nosotros ni siquiera estamos recuperando los restos de nuestra familia. Con velas, carteles y lágrimas, familiares, compañeros y ciudadanos reclamaron justicia inmediata mientras se confirmaban los detalles del hallazgo del cuerpo de Fernanda. En la mañana del lunes, estudiantes de distintos colegios, vecinos del barrio y familiares se concentraban en las principales avenidas de la ciudad, la fiscalía, la vivienda de los padres del autor y la casa de la propia fiscal Gladys Torales. Mucho incidente en este lugar frente al domicilio del adolescente quien habría generado la muerte de María Fernanda Benítez Martínez. Han atropellado prácticamente la vivienda de la familia del muchacho, tiraron el portón gigante, el portón más o menos la cochera, y posteriormente también provocaron un incendio. Tenemos como 10 agentes antimotines, sin embargo, por parte de los vecinos estamos hablando de un grupo mucho mayor de aproximadamente 40 a 50 personas que se han agolpado en este punto exigiendo justicia y justamente cuestionando, criticando también la labor del Ministerio Público. Así quemaron a mi prima, así. Vamos a hacer incendio acá. Que por lo menos esto hagamos, por lo menos para que nuestro corazón esté aliviado y que estos policías no nos ataquen. Gente, vean esto, que ellos no nos toquen. La cabeza del jefe de policía, del director de policía de Caguazú. Ahí está. Del jefe de la GEO, que ayer agarró el soborno del propio papá del chico. Estamos indignados con él y ahora viene a defender lo que sería el producto del narcotráfico, que es esta casa y varios vehículos que están adentro. Entonces, con apoyo o Fernanda de Jabe ya pues a pueblo de Jabe otra familia pues no veo hoy con casa horror se ha apoyado a la gente. Portaron carteles con frases como "ni una menos", "queremos justicia para Fernanda", y corearon cánticos de repudio al crimen, la complicidad de una joven sindicada como instigadora y los padres del adolescente detenido. Durante toda la semana continuaron las movilizaciones que la lluvia no la detuvo. La indignación creció con un aguacero de impotencia, colmó las calles de Coronel Oviedo.
Torres, hay una parte de toda esta historia que molesta y mucho, pero digamos es un tanto difícil hacer lo contrario porque vamos contra la ley. El autor es un adolescente de 17 años, no se puede hablar de su nombre, no se puede hablar de sus vínculos familiares por más que los padres están expuestos porque hay una sospecha hacia ellos. Y hay gente que habla sobre el perfil de él. ¿Vos cómo lo viste? Para la sociedad en general, nadie, o sea, todo el mundo se sorprendió por lo que hizo, pero tiene una personalidad bastante particular, aparentemente genera mucho magnetismo y también cierta resistencia por parte de chicos de su misma edad, hombres, pero sin embargo, aparentemente, según lo que refieren allí, sería un chico que tiene muchas amistades, o sea, jovencitas, tendría una particularidad, diría yo, un magnetismo, personalidad particular, porque hay que señalar que ella tenía, en este caso él tenía un romance y esta joven víctima sería aparentemente, lo que ocurrió sería fruto de una relación casual. ¿Quién era este joven de 17 años? Personas cercanas a él, que lo conocieron antes y que lo están conociendo ahora, nos relatan. El feminicida. Hasta hace apenas una semana, pocos habrían sospechado que aquel joven de 17 años de sonrisa rápida, mirada curiosa y verbo ágil podría estar detrás de uno de los crímenes más conmocionantes de los últimos tiempos en Coronel Oviedo. Su director del colegio lo describía a Bernie como un muchacho con chispa, tranquilo, aplicado en clases y con gran carisma. Era de esos estudiantes que caen bien a todos, que se mueven con naturalidad entre grupos que saben encajar. Quedé sorprendido porque realmente atendiendo nomás todo ese tiempo de convivencia que tuve con él como estudiante, no demostraba ningún tipo de conductas llamativas, ¿verdad? Al contrario, era un joven que demostraba siempre madurez en lo que decía, en lo que hacía, inclusive en el aula, ¿verdad? No se mezclaba, por ejemplo, en cosas así habituales que hacen los jóvenes de su edad. En la institución, al menos, él nunca ha presentado ningún tipo de conducta disruptiva, por así decirlo, ni llamativa, mucho menos, ¿verdad? Siempre fue una persona muy respetuosa a sus compañeros y a sus profesores, ¿verdad? En su asistencia realmente solía presentar semanalmente algunas ausencias, sin embargo siempre se le hizo un seguimiento, pero él cumplía con sus compromisos académicos. Este muchacho es de la especialidad informática y ella es de contabilidad. No son compañeros de aula, pero sí del mismo colegio. Tenía incluso una novia oficial, con quien compartía la rutina escolar. Lo suyo con Fernanda no era formal ni reconocida públicamente. En ningún momento nosotros hemos confirmado ese noviazgo entre ellos, puesto que nunca se le veía juntos, al menos en la institución, ¿verdad? O sea que no se les conocía como novios dentro del colegio. Él tenía una novia ahí. Oficialmente sí, él había manifestado que tenía una novia de otro bachillerato con la que se le veía frecuentemente en horario de recreo, en horarios libres que ellos solían tener en algún momento, se le veía con otra persona. El último primer día fue un momento clave de toda esta historia. ¿Qué maneja usted de ese día? Bueno, esa es la versión más fuerte que se maneja, que hubo ese contacto entre ellos en esa actividad denominada UPD. Esa es la versión más fuerte que ahora mismo está saliendo y bueno, haciendo un poco cuentas como se dice, según lo que lanzaba hoy el forense en los resultados del tiempo de embarazo, eso es lo que se presume, ¿verdad? En realidad nosotros no manejamos ninguna información de lo que haya podido ocurrir en esa actividad, ni sus coordinadores pedagógicos, ni la dirección pedagógica de su bachillerato, y ni siquiera tuvimos un mínimo aviso de sus compañeros para decir que sabíamos o manejábamos alguna información. Yo no sé lo que haya acontecido allí o si en algún momento sucedió, a quién ella pudo confiarle tal cosa.
Este año creo que nosotros arrancamos un miércoles o un jueves en la clase, el primer día de clase, y ese día hacen los estudiantes que cursan el tercer año. ¿Los tiempos dan como para suponer de que el embarazo se dio en ese tiempo? Haciendo un poco ahora, por ejemplo, una línea de tiempo, podríamos decir que sí. El lunes 2 de junio, el adolescente fue trasladado bajo custodia hasta el centro educativo El Sembrador, en Villarrica. Ingresó como lo hacen todos los menores en conflicto con la ley, en silencio, rodeado de policías y sin más pertenencias que su historia a cuestas. Desde su llegada, el equipo técnico del penal inició el protocolo de admisión institucional, que incluye evaluaciones médicas, psicológicas y sociales. Durante la misma jornada de su ingreso, fue trasladado al Hospital Nacional de Villarrica, donde se le practicaron estudios ordenados por el juez interviniente. Fernando, ahora vamos a hablar de un aspecto también que llamó mucho la atención con respecto a la familia. Y vamos a darle ciertos incisos a todo esto. El primero, y centrándonos en la casa, porque me voy a comenzar a referir a eso, los lujos de la casa. Lo segundo, la probable escena del crimen. Y que en un primer momento lo que se quería supuestamente era resguardar eso, no obstante igual se ingresó, se quemó parte de ella. No sabemos aún qué daño se generó con eso y si quedan aún evidencias rescatables del caso. Y vamos a ver ahora, Fernando, en esta proyección que tenemos, para que la gente conozca, la que no estuvo en ese lugar, cómo es la casa. E iban a ver, como ya les muestra esta imagen satelital, una vivienda, Fernando, muy grande, muy importante. ¿Son cuántos? ¿2 terrenos? 2 terrenos. Por un lado, la vivienda tiene, digamos, es de calle a calle. La parte frontal, más o menos, tiene una dimensión de 12 por 60 a 70, diría yo. Porque tiene el ingreso es por una calle y la salida por atrás es por otra calle, y de hecho la propiedad sigue hacia el otro lado de la calle, que es un terreno donde efectivamente fue encontrado el cuerpo. Si me preguntas sobre la estructura en sí, te diría, es coqueta la casa, pero no puedo llegar a hablar de una vivienda lujosa. La muralla es de material hueco, tal vez ya te voy a hablar ya de construcción, pero es una construcción acorde a una persona de clase media. Obviamente hablamos de 3 terrenos, pero no está ubicado exactamente en el centro de la ciudad, ya está en la periferia, y habría que ver el costo que podría tener eventualmente esas propiedades al no estar en el centro. La casa tiene techo de chapa, y es una chapa. No es todavía el termoacústico, es chapa, y la estructura en sí es de material hueco, pero está perfectamente diseñada la casa, tiene buena terminación, o sea, tendría un costo aproximado, así yo viendo toda la edificación, incluyendo los terrenos, unos 600 millones de guaraníes. Y eso quería ir, Torres, porque acá nosotros estamos hablando que lo que se cuestionaba, que el padre de este chico de 17 años es un funcionario guardia penitenciario. Lo primero que uno imagina es que hay algo tiene que investigarse, no relacionado directamente al caso, pero sí es muy llamativo. La madre, una docente. Y agregar que ahí donde ven la X, que es el terreno de atrás, donde encontraron el cuerpo de Fernanda, es también terreno de ellos, ¿verdad? Es propiedad de ellos, pertenece a la familia, Esta es la casa donde probablemente estuvo Fernanda, donde probablemente fue golpeada muy fuerte por el joven de 17 años. Estaba aún con vida y después la llevan al terreno de atrás para finalmente quemarla, y ahí murió. Vamos a hacer la última pausa en Escena del Crimen. A la vuelta, el cierre de este primer capítulo de Mentes Siniestras, con Fernando Torres. Llegamos al cierre de este primer capítulo, voy a decirlo así, Fernando, agradeciéndote tu presencia. Vamos a estar contigo seguramente en la segunda parte de Mentes Siniestras, y te invito a ver lo que va a ser, un adelanto de lo que vamos a ver este próximo capítulo, que aún es una causa abierta, Torres. Cualquier cosa puede ocurrir aquí en adelante. Sí. Así mismo. De hecho, apenas hay 2 personas procesadas y hay que evaluar, de hecho ya se prevén todavía allanamientos, procedimientos,
y vamos a ver en qué termina la investigación. Adelanto de lo que va a ser la segunda parte de Mentes Siniestras y recordarles que esta próximamente ya va a estar en nuestro canal de YouTube de Unicanal. Nos vemos la próxima semana. El sospechoso de feminicidio de Fernanda Benítez fue trasladado a otro centro del menor y en libre comunicación, al igual que Micaela. Fue llevada a Ciudad del Este en el Centro de Rehabilitación y Reinserción Laboral de Mujeres. Ellos no están bajo un régimen cerrado especial, ellos tienen libre comunicación, van a poder acceder a las visitas siguiendo el protocolo que corresponde a cada establecimiento. Gladys Torales fue blanco de fuertes críticas por parte de la familia de la joven y también de sectores ciudadanos. Le reprochan haber actuado con lentitud con los primeros pasos de la investigación e incluso se la vincula con sectores políticos, lo que generó dudas sobre su imparcialidad. Ante este escenario, la gente decidió dar un paso al costado. Puedo adelantar que fueron halladas evidencias trascendentales para la vinculación del adolescente con la víctima e igualmente el lugar donde se habría desarrollado el hecho. Los investigadores manejan una hipótesis aún más preocupante. María Fernanda podría no ser la única víctima. Así también, los fiscales han pedido informes al colegio y a la cárcel de Coronel Oviedo, donde los padres del sospechoso prestan servicios, a modo de corroborar si efectivamente estuvieron ausentes en el momento de la concreción del feminicidio.